El inversor inteligente, escrito por Benjamin Graham, no es simplemente un libro sobre inversiones, es un manual atemporal que moldea la mentalidad, las decisiones y la disciplina de quienes desean dominar el mundo financiero desde una perspectiva sólida y racional. Publicado hace décadas, su sabiduría sigue vigente y para muchos es incluso más valiosa hoy, en un mercado dominado por las emociones, la inmediatez y la volatilidad. No importa cuánto cambie la tecnología, las plataformas o las tendencias, los principios de Graham permanecen inquebrantables porque se basan en la naturaleza humana, la psicología del mercado y las leyes fundamentales del valor. Graham entendió que invertir no es un acto impulsivo ni un juego de azar. Es un proceso estratégico que exige claridad mental, análisis profundo y un carácter firme. Por eso, el libro no se limita a enseñar técnicas financieras, sino que transforma al lector en un pensador independiente, capaz de distinguir entre oportunidades reales y trampas emocionales. Su enfoque no busca que adivines el futuro del mercado, sino que aprendas a interpretar la realidad, proteger tu capital y tomar decisiones basadas en fundamentos, no en corrientes pasajeras. Este libro introduce conceptos esenciales como el valor intrínseco, el margen de seguridad, la importancia del análisis fundamental y el control emocional. Pero más allá de los términos técnicos, nos ayuda a comprender que los verdaderos enemigos del inversor no son las crisis económicas, sino la falta de disciplina, la avaricia y el miedo. Graham nos recuerda que la inversión inteligente es un acto de autocontrol y serenidad, que los mercados suben y bajan, pero el verdadero inversor sabe mantenerse firme, evaluando con objetividad cada situación como si fuera un científico analizando evidencia. Además, El inversor inteligente es el libro que dio forma al pensamiento de Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Y si él mismo lo define como el mejor libro sobre inversiones jamás escrito, es porque sus principios han demostrado funcionar en la práctica, generación tras generación. Hoy, cuando todo parece moverse más rápido que nunca y la información nos bombardea sin descanso, este libro es un ancla. Nos devuelve a lo esencial: pensar, analizar y actuar con sabiduría. Y esa es precisamente la misión de un verdadero inversor inteligente. Concepto 1. Invertir versus especular. Benjamin Graham inicia El inversor inteligente estableciendo la diferencia fundamental entre invertir y especular, y lo hace porque de esta distinción depende la supervivencia y el éxito del inversionista. Para Graham, invertir es un acto racional basado en el análisis profundo de un negocio, en la protección del capital y en la búsqueda de un rendimiento adecuado. Especular, por el contrario, implica actuar sin fundamentos sólidos, dejándose llevar por impulsos emocionales, intuiciones momentáneas o recomendaciones externas sin validar. La inversión tiene 3 pilares: análisis, protección y retorno. Significa evaluar los estados financieros, entender el modelo de negocio, estudiar la administración, analizar el contexto competitivo y estimar un valor razonable para la compañía. El inversor compra cuando encuentra un precio atractivo en relación con el valor real del negocio y vende cuando ese valor se materializa. Su actitud es moderada, paciente y deliberada. La especulación, en cambio, se basa en expectativas sobre el movimiento del mercado. El especulador compra esperando que alguien pague más por el activo más adelante, sin preocuparse por la calidad del negocio. Su comportamiento es más emocional, influenciado por rumores, noticias sensacionalistas o modas pasajeras. Graham no condena la especulación, pero advierte que es peligrosa para quienes creen que están invirtiendo cuando en realidad están apostando. El inversor inteligente, por tanto, se define no por su conocimiento técnico, sino por su capacidad para mantener la disciplina. Muchos fracasan porque creen que están invirtiendo, cuando sus acciones responden más a instintos especulativos. Graham recomienda reservar una pequeña parte del capital para especular, si es que uno desea hacerlo, pero siempre mantener una clara separación entre ambos mundos.
Comprender esta diferencia transforma la forma en que te relacionas con el mercado. En lugar de reaccionar ante cada movimiento, comienzas a analizar negocios, a evaluar riesgos y a pensar en décadas, no en días. La especulación puede dar ganancias rápidas, pero también pérdidas devastadoras. La inversión, en cambio, construye riqueza sostenible a largo plazo. Para Graham, la meta no es adivinar el futuro del mercado, sino tomar decisiones inteligentes basadas en la realidad del negocio. Concepto 2. El margen de seguridad. El margen de seguridad es el corazón del método de Benjamin Graham y el principio que transformó para siempre el mundo de las inversiones. Este concepto es simple, pero poderoso. Consiste en comprar activos a un precio significativamente inferior a su valor intrínseco. Es decir, adquirir un negocio por debajo de lo que realmente vale, creando un colchón que te protege contra errores, incertidumbre y volatilidad. Graham reconoce que nadie puede predecir el futuro con exactitud. Los cálculos pueden fallar, los mercados pueden volverse irracionales y las empresas pueden atravesar crisis inesperadas. El margen de seguridad existe para absorber esos imprevistos. Es una forma de reconocer la propia falibilidad y diseñar inversiones que sobrevivan incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Cómo se aplica en la práctica? El inversor analiza el valor intrínseco de la empresa, sus activos, utilidades, flujo de caja, estabilidad y potencial, y determina cuánto estaría dispuesto a pagar por ella. Si el mercado ofrece ese negocio a un precio mucho menor, aparece la oportunidad. Por ejemplo, si una empresa vale 100, Graham sugiere comprarla solo si cotiza, digamos, en 60 o 70. Ese descuento actúa como un seguro natural. El margen de seguridad no solo protege el capital, también mejora los retornos. Comprar barato permite que cualquier recuperación moderada genere ganancias significativas, pero además, reduce la necesidad de precisión. No tienes que estimar el valor exacto de la empresa, solo determinar si el precio es razonablemente inferior. Este principio se aplica tanto a acciones como a bonos o cualquier activo financiero. Incluso en la vida cotidiana, Graham afirma que buscamos márgenes de seguridad constantemente. Elegimos puentes capaces de soportar más peso del necesario. Construimos edificios más resistentes de lo que se requiere. Diseñamos sistemas con tolerancias amplias. En las inversiones, este mismo enfoque es crucial. El inversor inteligente nunca compra por entusiasmo ni por presión externa. Compra cuando el precio le ofrece un margen de seguridad claro. Ese margen lo vuelve menos vulnerable al pánico del mercado, le permite tomar decisiones con serenidad y le otorga tiempo para que el valor real del negocio se manifieste. En esencia, el margen de seguridad es la filosofía que convierte a un inversor común en un inversor inteligente. Concepto 3. El señor mercado, Mr. Market. El señor mercado es una de las metáforas más brillantes creadas por Benjamin Graham y una herramienta psicológica esencial para cualquier inversor. Graham personifica al mercado bursátil como un socio emocionalmente inestable que cada día toca a tu puerta, ofreciéndote comprar o vender acciones a diferentes precios. A veces, está eufórico y ofrece precios exageradamente altos. Otras veces, está deprimido y ofrece precios ridículamente bajos. Su comportamiento no tiene que ver con la realidad del negocio, sino con su estado de ánimo del día. La clave del inversor inteligente no es seguir al señor mercado, sino aprovecharlo. Graham enseña que el mercado existe para servirte, no para guiarte. No está ahí para decirte cuánto vale un negocio, sino para ofrecerte oportunidades cuando sus emociones lo hacen cometer excesos. La mayoría de los inversionistas comete el error de reaccionar ante la volatilidad. Compran cuando el señor mercado está eufórico y venden cuando está deprimido. El inversor inteligente hace exactamente lo contrario. Graham utiliza esta metáfora para ilustrar que los precios del mercado son ofertas, no instrucciones. El valor real de una empresa
no cambia cada 5 minutos solo porque el precio fluctuó. Ese precio refleja el humor colectivo, el miedo o la avaricia de millones de participantes. La tarea del inversor inteligente es mantenerse independiente y analítico. Si el señor mercado ofrece un precio absurdo, lo ignoras. Si un día ofrece un precio bajo atractivo para comprar, lo consideras, pero nunca permites que sus emociones se conviertan en tus emociones. Esta enseñanza también funciona como un recordatorio constante para evitar la sobreoperación. Muchos creen que deben reaccionar a cada cambio. Graham enseña que eso es lo que el señor mercado quiere, pero no lo que conviene. Al adoptar esta visión psicológica, el inversor aprende a distanciarse del ruido, a resistir el pánico colectivo y a enfocarse en el valor intrínseco. En resumen, Mr. Market es un maestro emocional. Te recuerda que el precio es lo que pagas, pero el valor es lo que obtienes. Domina al señor mercado y dominarás tus inversiones. Concepto 4. La inversión defensiva versus la inversión agresiva. Graham clasifica a los inversores en dos grandes tipos, defensivos y agresivos. Cada uno tiene características, estrategias y responsabilidades distintas, y comprender esta diferencia es esencial para construir un plan de inversión que se adapte a tu personalidad, tiempo y tolerancia al riesgo. El inversor defensivo es aquel que busca estabilidad, simplicidad y protección del capital. No desea dedicar demasiado tiempo al análisis ni perseguir rendimientos extraordinarios. Prefiere portafolios equilibrados, diversificación razonable y activos con poca necesidad de supervisión. Graham recomienda a este tipo de inversionista elegir instrumentos seguros como bonos de alta calidad o acciones de empresas sólidas, maduras y con historial financiero estable. El defensivo gana no por ser brillante, sino por evitar errores graves. El inversor agresivo, por otro lado, busca mayores beneficios, pero está dispuesto a trabajar mucho más para ello. Debe analizar empresas a fondo, estudiar balances, investigar sectores, seguir tendencias económicas y, sobre todo, ser disciplinado. No se trata de asumir riesgos innecesarios, sino de encontrar oportunidades reales mediante análisis profundo. El inversor agresivo compra cuando detecta valor infravalorado y está preparado para actuar de manera contraria a la mayoría. Graham advierte que el error más común es creer que uno es agresivo cuando en realidad no tiene el tiempo, el conocimiento o la disciplina para hacerlo. La mayoría de las personas debería ser defensiva, porque ese enfoque reduce errores, protege el capital y genera resultados sólidos a largo plazo. La diferencia más importante, sin embargo, no está en el rendimiento potencial, sino en el comportamiento. El defensivo gestiona su cartera pasivamente, el agresivo activamente. El defensivo se protege, el agresivo investiga. Ambos pueden tener éxito, siempre que sean fieles a su tipo de inversor. El mensaje de Graham es simple. Elige el camino que puedas sostener con constancia, no el que suena más emocionante. La inversión inteligente se basa en estrategia, no en ego, y cuando eliges correctamente tu estilo, el mercado deja de ser un lugar de incertidumbre y se convierte en un sistema que trabaja a tu favor. Concepto 5. Diversificación disciplinada. La diversificación disciplinada es una de las reglas más importantes que Benjamin Graham propone para proteger al inversor de riesgos innecesarios. Aunque la palabra diversificación se repite con frecuencia en el mundo financiero, Graham le da un significado mucho más profundo. No se trata solo de tener muchas inversiones, sino de tenerlas de manera inteligente, equilibrada y estratégica. La diversificación, para Graham, es un escudo contra la incertidumbre. Por más análisis que realices, ningún inversionista, ni siquiera los más expertos, puede prever totalmente el futuro de un negocio o del mercado. Una empresa sólida puede enfrentar una crisis inesperada. Un sector completo puede pasar por cambios estructurales. Eventos políticos o económicos
pueden alterar el panorama en cuestión de días. La diversificación actúa como un sistema de protección diseñado para disminuir el impacto de cualquier evento adverso. Sin embargo, Graham advierte que muchos inversionistas malinterpretan la diversificación y caen en el error de diversificar por diversificar. Comprar demasiados activos sin un análisis adecuado genera confusión, pérdida de control y retornos inferiores. Por eso, él introduce el concepto de diversificación disciplinada, donde cada inversión debe cumplir con criterios de calidad, valor y coherencia con la estrategia del inversor. Para el inversionista defensivo, Graham recomienda una combinación equilibrada de acciones sólidas y bonos de alta calidad, evitando concentraciones excesivas en sectores específicos. Para el inversionista agresivo, la diversificación sigue siendo necesaria, pero debe construirse con base en investigaciones profundas y en la detección de oportunidades reales de valor. La diversificación también tiene un componente psicológico. Reduce el estrés, previene decisiones impulsivas y evita que el inversor entre en pánico si una parte de su cartera se ve afectada. Al distribuir el riesgo de manera inteligente, el inversor puede mantener la calma y enfocarse en el largo plazo. En esencia, Graham no quiere que te conviertas en un coleccionista de activos, sino en un arquitecto de carteras. Diversificar no es acumular, sino estructurar. Y cuando se hace con disciplina, la diversificación se convierte en un mecanismo fundamental para preservar el capital, estabilizar el rendimiento y permitir que incluso un mercado volátil trabaje a tu favor. Concepto 6. El análisis fundamental. El análisis fundamental es la herramienta principal del inversor inteligente para determinar el valor real de una empresa. Graham enfatiza que el precio de una acción no debe ser la base para invertir. Lo verdaderamente importante es el negocio que está detrás. Por eso, el análisis fundamental se enfoca en estudiar a profundidad los elementos que definen la fortaleza y el potencial de una empresa. Este análisis incluye la revisión detallada de los estados financieros, ingresos, utilidades, márgenes, activos, deudas y flujo de caja. También examina factores cualitativos como el equipo directivo, la ventaja competitiva, el sector, la calidad del producto y la estabilidad del negocio. Graham sostiene que un inversor inteligente debe entender cómo una empresa gana dinero, cómo utiliza sus recursos y cómo se posiciona frente a la competencia. Una de las ideas centrales es que el mercado puede fijar precios irracionales, tanto por encima como por debajo del valor real. El análisis fundamental es la brújula que permite distinguir entre una empresa verdaderamente sólida y una que simplemente está de moda. Este análisis protege contra decisiones impulsivas porque se basa en hechos, no en emociones. Graham también insiste en que el análisis fundamental exige paciencia. No se trata de buscar ganancias rápidas, sino de identificar empresas con bases firmes que generarán valor a largo plazo. Este enfoque te permite ignorar el ruido del mercado, pues sabes que el tiempo juega a favor de los negocios bien gestionados y financieramente sólidos. Otro punto clave es que el análisis fundamental no requiere fórmulas complicadas ni modelos avanzados. Graham lo hace accesible para cualquier persona dispuesta a estudiar. Incluso sugiere criterios sencillos como un historial consistente de dividendos, un nivel razonable de deuda y ganancias estables durante varios años. Al aplicar este tipo de análisis, el inversor se vuelve independiente del comportamiento emocional del mercado. Ya no compra porque la acción está subiendo, ni vende porque está bajando. Compra porque el negocio vale más de lo que el mercado cree y vende cuando ese valor se ha realizado. En última instancia, el análisis fundamental es el método que transforma la inversión en una actividad racional. Es el puente entre el precio y el valor, entre la especulación y la estrategia. Y es, para Graham, el núcleo del inversor verdaderamente inteligente. Concepto 7. Valor intrínseco.
El concepto de valor intrínseco es uno de los pilares centrales de la filosofía de Benjamin Graham. Para él, el verdadero valor de una empresa no siempre coincide con su precio en el mercado. El valor intrínseco representa cuánto vale realmente un negocio considerando sus activos, ganancias, estabilidad, crecimiento potencial, calidad de gestión y posición competitiva. En otras palabras, es el valor económico real, independientemente del estado emocional del mercado. Graham explica que el precio de una acción puede ser influenciado por emociones colectivas, modas pasajeras, pánico, rumores o expectativas irracionales. Sin embargo, el valor intrínseco es más estable y se basa en hechos concretos. La tarea del inversor inteligente consiste en estimar ese valor real mediante análisis fundamental y compararlo con el precio que ofrece el mercado. La oportunidad aparece cuando existe una brecha significativa entre ambos. Calcular el valor intrínseco no es una ciencia exacta. Graham reconoce que diferentes analistas pueden llegar a estimaciones distintas. Sin embargo, lo importante no es encontrar un número perfecto, sino obtener una aproximación razonable que permita determinar si un activo está infravalorado o sobrevalorado. Este margen entre valor y precio es el terreno donde el inversor inteligente encuentra oportunidades. Para identificar el valor intrínseco, Graham sugiere analizar múltiples factores, entre ellos, el historial de utilidades, la solidez del balance, la consistencia en los dividendos, el nivel de endeudamiento, el desempeño en crisis anteriores y la capacidad del negocio para generar beneficios estables. También considera elementos cualitativos como la transparencia de la administración y la existencia de ventajas competitivas duraderas. El valor intrínseco no es estático, cambia con el tiempo según evoluciona la empresa. Por eso, el inversor debe revisar periódicamente si su análisis se mantiene válido. Pero una vez que se comprenden los fundamentos, el valor intrínseco se convierte en una guía confiable que permite invertir con confianza, incluso cuando el mercado atraviesa periodos de volatilidad extrema. La filosofía de Graham es simple pero profunda. El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes. Quien aprende a distinguir esta diferencia, deja de perseguir precios y comienza a construir riqueza con inteligencia. Concepto 8. Control emocional al invertir. Benjamin Graham reconoce que el mayor enemigo del inversor no es el mercado, ni las crisis, ni siquiera las malas empresas. Es la falta de control emocional. Las emociones como el miedo, la euforia, la codicia y la impaciencia pueden llevar a decisiones irracionales que destruyen años de trabajo. Por eso, Graham dedica especial atención al desarrollo del autocontrol y la disciplina mental. El miedo hace que muchos vendan en el peor momento, justo cuando el mercado ha caído y las oportunidades están al alcance. La euforia lleva a comprar acciones sobrevaloradas porque todo el mundo lo está haciendo. La avaricia impulsa a asumir riesgos excesivos. La impaciencia provoca sobreoperación y búsqueda constante de ganancias rápidas. Cada una de estas emociones es una trampa psicológica que puede afectar gravemente los resultados. El inversor inteligente, según Graham, debe aprender a actuar con independencia emocional del mercado. Cuando los demás pierden la cabeza, él mantiene la calma. Cuando todos compran impulsivamente, él analiza. Cuando todos entran en pánico, él evalúa oportunidades. Esta capacidad de mantener la compostura es lo que diferencia al inversor maduro del principiante. Graham sugiere varias prácticas para fortalecer el control emocional. Una de ellas es basarse siempre en información verificable y análisis estructurado, no en rumores. Otra es definir de antemano una estrategia clara y seguirla con disciplina, evitando cambios constantes por impulsos. También recomienda mantener un margen de seguridad amplio, lo que permite tomar decisiones sin presión, sabiendo que existe un colchón de protección. El control emocional también implica aceptar que habrá momentos difíciles. El mercado no se mueve en línea recta, y la volatilidad es parte natural del proceso. El inversor inteligente
no se asusta ante las caídas ni se emociona excesivamente con las subidas. Entiende que las emociones fuertes son señales para detenerse y reflexionar, no para actuar impulsivamente. En síntesis, Graham nos enseña que el éxito en la inversión es tanto una cuestión psicológica como financiera. Quien domina sus emociones tiene la mitad del camino ganado. Quien no lo hace está condenado a cometer los mismos errores que la mayoría. Por eso, el control emocional no es solo una habilidad, es un arma decisiva que define la calidad del inversor. Concepto 9. Invertir a largo plazo. Para Benjamin Graham, la clave para construir riqueza constante y sostenible no está en los movimientos rápidos, ni en tratar de predecir el futuro inmediato, sino en la visión de largo plazo. El mercado, explica, es un mecanismo que a corto plazo puede ser irracional, emocional y completamente impredecible, pero a largo plazo se convierte en una balanza precisa que refleja el valor real de las empresas. Invertir a largo plazo implica adoptar una mentalidad paciente, estratégica y orientada a resultados que no se obtienen de inmediato. Graham explica que muchos inversionistas fallan porque buscan ganancias rápidas, reaccionan al ruido del mercado y toman decisiones impulsivas. El inversor inteligente, en cambio, comprende que la verdadera rentabilidad nace de permitir que los negocios crezcan, que los dividendos se acumulen, que las reinversiones hagan efecto y que el valor intrínseco se manifieste con el tiempo. Para Graham, la paciencia no es pasividad, es una herramienta deliberada. Quien invierte a largo plazo toma decisiones basadas en fundamentos sólidos, no en fluctuaciones temporales. Selecciona empresas con estabilidad, buenas prácticas financieras y capacidad de generar utilidades constantes. Una vez que adquiere una acción por debajo de su valor real, entiende que el mercado puede tardar meses o años en reconocer ese valor, pero eventualmente lo hará. El largo plazo también ayuda a neutralizar el efecto devastador de las emociones. Las caídas temporales ya no se perciben como amenazas, sino como oportunidades. Los periodos de euforia ya no generan ansiedad por comprar, porque el inversor sabe que las modas pasan y los valores inflados tarde o temprano regresan a la realidad. Graham insiste en que el largo plazo es el mejor aliado del inversionista racional. Otra ventaja es la magia del interés compuesto. Cuando los dividendos se reinvierten y el capital trabaja durante años sin interrupciones, los retornos se multiplican exponencialmente. Muchos inversores subestiman este fenómeno porque buscan resultados inmediatos, pero Graham demuestra que el crecimiento verdadero requiere tiempo. En resumen, invertir a largo plazo no es solo una estrategia, es una filosofía de vida financiera. Significa confiar más en el análisis que en la suerte, más en los fundamentos que en las emociones y más en el tiempo que en el mercado. Para Graham, la paciencia es la virtud suprema del inversor inteligente. Concepto 10. Seguridad antes que rentabilidad. Benjamin Graham sostiene que la prioridad número 1 del inversor inteligente debe ser proteger su capital. La rentabilidad es importante, por supuesto, pero nunca debe perseguirse a costa de asumir riesgos innecesarios. Graham deja claro que el objetivo principal no es ganar más, sino no perder, porque cada pérdida profunda afecta exponencialmente la capacidad del capital para recuperarse. La seguridad comienza con el análisis fundamental. Antes de invertir en un negocio, el inversor debe asegurarse de que tenga bases sólidas, estabilidad de ingresos, deudas razonables, activos fuertes y una trayectoria demostrable de gestión responsable. Comprar acciones solo porque están de moda o porque otros hablan bien de ellas es la receta perfecta para el desastre. Graham señala que la protección del capital está directamente relacionada con la calidad del negocio que elegimos. Otro pilar de la seguridad es el margen de seguridad, que actúa como un seguro natural ante errores. Si compras un activo muy por debajo de su valor real, incluso si tus proyecciones no son perfectas, tu capital está protegido.
Este enfoque contrasta con la mentalidad de quienes buscan retornos extraordinarios sin considerar la posibilidad de fallar. La diversificación también forma parte de esta filosofía. Para Graham, distribuir el capital en diferentes activos de calidad reduce la exposición a riesgos inesperados. No se trata de evitar el riesgo por completo, algo imposible, sino de manejarlo inteligentemente para que ningún error tenga consecuencias devastadoras. La seguridad también requiere disciplina emocional. Quien se deja llevar por la euforia puede invertir agresivamente en activos sobrevalorados. Quien se deja dominar por el miedo puede vender en momentos críticos. Ambos comportamientos destruyen la seguridad financiera. Graham insiste en que la estabilidad emocional es una forma de protección tan importante como cualquier análisis técnico. Finalmente, Graham aclara que poner la seguridad primero no significa conformarse con retornos pequeños. De hecho, argumenta que las inversiones seguras y bien analizadas, mantenidas a largo plazo, suelen superar significativamente a las estrategias agresivas y especulativas. La diferencia es que lo hacen sin exponer al inversor a riesgos innecesarios. En esencia, la seguridad es la base de todo. Un inversor que protege su capital tiene la libertad de aprovechar oportunidades futuras, sobrevivir a crisis y construir riqueza estable. Para Graham, esa es la verdadera inteligencia financiera. Si este libro te inspiró a pensar diferente, a cuestionar el ruido del mercado y a construir una mentalidad financiera sólida, imagina todo lo que puedes lograr si sigues profundizando. Suscríbete ahora y únete a una comunidad que invierte con propósito, estrategia y visión. Aquí aprenderás a dominar tus emociones, a descubrir oportunidades ocultas y a hacer que tu dinero trabaje para ti con inteligencia. No sigas al mercado, lidera tu propio camino. El momento de transformar tu futuro financiero comienza hoy.